Bienvenidos a este nuevo programa con la temática de sectas y religiones falsas. Ya cuarto programa, súper interesante. Seguimos adentrándonos en este desarrollo del pensamiento teológico, doctrinal de la Iglesia, y en medio de este desarrollo, pues claro, no faltan esos procesos de lucha, de pugna, incluso de confusión. Y hoy vamos a abordar en este programa, nos situamos en esos primeros siglos todavía de la Iglesia, en la Iglesia primitiva, y vamos a abordar y a estudiar tres movimientos heréticos, no conforme, digamos, a la ortodoxia, a esa doctrina verdadera, que los iremos nombrando, pero bueno, los podemos adelantar, como puede ser el donatismo, el maniqueísmo y también el último, el monofisismo. Y para esta ocasión, bueno, ya repetimos, ya hace, ¿qué? Fue la primera, pues hace 3 semanas estuvo con nosotros Junior y contamos igual con la colaboración y la participación de él, y como siempre, Junior, yo ya te veo que eres del club de Sin Café. Es imposible agradar a Dios, y de nuevo, gracias, de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por tu esfuerzo, Junior, por tu colaboración, porque realmente nos edifica y nos bendice muchísimo. Así que bueno, pues súper bienvenido. Junior, si te parece, vamos a comenzar. He mencionado 3 y tenemos que ir. Hoy hay mucha, de igual manera que todos los programas, mucha tela que cortar. Algunas cuestiones pueden ser un poco técnicas, al oírlas por primera vez pueden ser un poquito farragosas, densas, pero bueno, vamos a intentar en la medida de lo posible en simplificar o hacerlo lo más entendible y accesible posible a todos, pues a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, y sobre todo también llevarlo luego a un terreno pastoral, a una enseñanza práctica que nos sirva para nuestro día a día. Así que, familia rockera, deja por favor tu saludo, tu comentario, tus impresiones, tus opiniones, tus preguntas, déjalas en el chat, déjalas en los comentarios. Aprovechamos como siempre pues para saludar a Castellón, saludar a los hermanos de Quintanar, Pozuelo, Moral, Portollano, no me quiero dejar ningún pueblo, pero también, como no, personas en Colombia, Argentina, México, bueno, a todas las personas que nos están viendo. Así que en medio de todo este desarrollo teológico y ese trabajo apologético de defensa de la fe y de la verdad de Dios, encontramos un movimiento que es el donatismo. Así que en Estados Unidos, o en inglés se suele decir, o a mí me lo decían, imagínate, Junior, que yo soy un niño de 4 años y que voy a la guardería y a kinder. Entonces, vamos a comenzar con lo básico. ¿Qué es, en qué momento de la historia nos situamos? ¿Quién es el fundador? ¿Cuáles son las características principales de este movimiento? ¿Por qué fue importante en su momento? Y bueno, pues vamos a ir desarrollando todo esto. Así que pues comenzamos, ¿no? con esta batería de preguntas a modo de introducción. Ok, bueno, antes de nada, muy buenas a todos. Y sí, vamos a empezar con el donatismo, aunque vamos a ver a tres tipos de herejías, ¿no? Y movimientos religiosos heréticos. Vamos a dar las características claves, no vamos a poder extendernos si no nos tiramos aquí con cada uno clases largas, pero claro, intentaremos que sea claro, ¿no? Ok, pues nos situamos en el siglo IV después de Cristo. Cuando surge esta herejía, eso trajo una división y un cisma dentro del cristianismo, porque no solo fue una simple desviación doctrinal. Se llama donatismo porque su creador o su fundador, por así decirlo, es Donato. Okay. Y el cual provocaba que únicamente los ministros de un nivel de vida intachable, limpia, podían gestionar las ordenanzas del bautismo y presidir la mesa eucarística. Matizar que el presidir la mesa eucarística
tenía una función mucho más allá de lo sacramental, porque permitía excluir a todos aquellos sospechosos de traición. Ah, sí. En esta época, tras la persecución de Diocleciano, cuando retiraban y se llevaban los libros sagrados, todos aquellos que lo entregaban son denominados traidores. Entonces, entonces, el estar en esta mesa también tenía una influencia más allá de lo que era solo impartir la Eucaristía. O sea, tenían el derecho de entrada, tú sí, tú no, ¿no? A través de... Sí, tenían una influencia poder, allí importante, entonces... Y bueno, donde los obispos y cleros, bueno. Y los seguidores de Donato defendían que los sacramentos eran válidos siempre y cuando el ministro que los impartía estuviera en correcto estado de gracia, no a nivel espiritual, sino en el sentido moral, que estuvieran, que fueran pues eso, impolutos, perfectos en todos los sentidos. Y claro, no reconocían aquellos bautizos en los que el ministro fuera alguno de los que ellos consideraban como hereje. Y hereje pues eran aquellos que se consideraban pues eso, traidores y demás. Entonces, la cuestión doctrinal entre los donatistas y los cristianos católicos se enfocaba en la naturaleza de la Iglesia como sociedad y cómo ésta se relacionaba con el mundo. Entonces, un poco para hacerme entender, pues ellos no estaban de acuerdo cómo la Iglesia ahora estaba politizada, por así decirlo, y cómo se relacionaba con el mundo, sino que ellos se estaban apartando de ese modelo de Iglesia que se estaba llevando. Y por eso se enfocaban en que, claro, encima los sacerdotes o los que presidían los obispos tenían que ser unas personas de un nivel alto, intachable a nivel moral. Irreprensible para poder oficiar estos sacramentos. Y de alguna manera era el ministro el que santificaba, digamos, a la ordenanza establecida por el Señor, ¿no? Claro, que así de primera, que lo estamos escuchando, diríamos, bueno, pues lo que dice la palabra, ¿no? Que es intachable, puro, parece, ¿no? Claro. Pero vamos a ir poco a poco. Claro, o sea que vemos, como ya hemos visto en clases anteriores, que muchas veces todo esto surge, veíamos la semana pasada, si lo recordáis, cómo hay celo, hay buenas intenciones, pero falta sabiduría o falta conocimiento de la palabra y de la escritura. Y muchas veces los métodos que se utilizan pues no son los correctos, ¿no? Y aunque hay un celo, es decir, hay una pasión y una devoción y una intención genuina de querer agradar a Dios, pero digamos que los métodos y los medios que se están utilizando para llegar a ese fin no son lo correctos. Y no sé cuál sería el caso o cómo sería la situación en este grupo sectario de los donatistas. No sé cuáles eran los métodos que ellos utilizaban para conseguir este fin de pureza, de santidad, ¿no? No sé, ¿cómo estaría este asunto? Vale, digamos que sus métodos de purificación, ¿no? Por así decirlo, su manera de purificar la Iglesia no se basaba en la gracia, sino en la fuerza. Digamos que ellos no iban en ese sentido, en ese camino. Bueno, este movimiento, no sé si lo he dicho antes, surge en Cartago, en el 311. No, yo creo que no lo has comentado. Vale, en el 311 después de Cristo. En esta época había una mujer que se llamaba Lucila. Era una mujer muy rica, influyente, pero no le agradaba el obispo que estaba en ese momento. Porque esta mujer tenía una costumbre curiosa, que era en el momento de la Eucaristía, besar un hueso de un mártir. Entonces, Ceciliano, que era el archidiácono que llevaba esto, que presidía esto, pues no lo aceptaba y rechazó darle la comunión a esta mujer por tener, digamos, ese fetiche tan extraño. Sí. Entonces, claro. Raya la brujería, raya la superstición, claro. Claro, entonces Lucila aprovechó de su influencia y dado que no le gustaba ni el que había, ni los posibles o futuros obispos que venían
que podían suceder a este, digamos que ella organizó un grupo opositor. Dice, bueno, voy a crear un grupo de unos 70 obispos para manipular y quitar a este que hay, a los que vienen después, y poner a alguien de su interés. Y en este caso estaba Donato. Ella tenía mucho aprecio a Donato, entonces digamos que quería mover todos sus hilos para que al final Donato subiera. Entonces usaron como baza para derrocar a estos obispos y candidatos el argumento de que eran traditores, que es un término que viene a decir traidores de la fe. Un poco era el sentido. Es algo de lo que comentabas al principio en la intro. Y claro, pues como lo he dicho antes, pues eran aquellos que en el momento de la persecución pues le dieron las Biblias a la fuerza opresora, que es de Diocleciano. Entonces, para los donatistas, estos traditores debían de ser expulsados de la iglesia de manera permanente o ser rebautizados por ellos. Es decir, o te echamos permanentemente a la iglesia o tienes la opción de que te vuelvas a bautizar, pero por medio de nosotros. Entonces, los donatistas llegaron a un punto en el que se creían los únicos y verdaderos creyentes. Y esto era... Claro. algo... Y esto es una de las características, y recuerdo perfectamente el primer programa en el que tú participaste, que era uno de los rasgos propios de estos grupos sectarios, aquellos que son excluyentes, se excluyen a otros, se excluyen a sí mismos, se apartan y luego se creen que son los dueños absolutos de la verdad, ¿no? Y que ellos son los escogidos, los iluminados, y el resto pues estamos totalmente perdidos, ¿no? Me imagino, porque ya lo hemos estado viendo en programas anteriores, pues mira, gracias a Dios por estos padres, ¿no?, apostólicos, y no solamente pensando en un Ignacio de Antioquía o Policarpo, Clemente, sino por este Justino mártir, Irineo, Tertuliano, bueno, pues hombres de Dios y hombres que Dios utilizó pues para rebatir, ¿no?, contraargumentar. Así que me imagino, puedo intuir que algún tipo de reacción provocó todo esto en la Iglesia. Esta acción, de acuerdo, de herejía, pues tuvo que provocar algún tipo de reacción, ¿no? Intuyo que será así. Ahora, tú dime si sí o si no. Sí, obviamente, pues esto no quedó así, nadie se pronunció. Quien se enfrentó a estas doctrinas donatistas fue San Agustín. Agustín, que lo veremos que muchas de estas herejías, no solo en estas, sino en otras, también se pronuncia en contra de ellas. Y San Agustín defendía que la impartición de los sacramentos no dependía de la dignidad o santidad del ministro, ¿no?, sino de Cristo. Dice, San Agustín decía que por medio de Cristo, quien es la esencia y el verdadero administrador del don. Entonces, él hace énfasis, que son otra de las características que decíamos que debe tener algo correcto, es que sea cristocéntrico. Entonces él dice, no, o sea, si la importancia, parafraseando a Agustín, ¿no?, o sea, la importancia o el entregar correctamente este don no depende del ministro, sino que esto viene de Dios, o sea, viene de Cristo. Claro. Esa es la clave, lo importante, y digamos, por así, digamos, el ataque más directo que hizo San Agustín a los donatistas. Claro, porque, bueno, para los que nos estén viendo, las ordenanzas o los sacramentos a los que nos estamos refiriendo, básicamente, bueno, ya lo dijo Junior al principio, pero tiene que ver con el bautismo y tiene que ver también con esa Eucaristía, esa acción de gracia, la Santa Cena, ¿no? Santa Cena. Entonces, claro, y es importante que todo esto son ordenanzas dadas por el Señor mismo, y por lo tanto la santidad o la importancia, relevancia de estos sacramentos no dependen de las personas, sino depende de aquel que lo ha dado, y en este caso del Señor, y lo que representan, ¿no? Independientemente de que tanto el dador como el receptor estén mejor o estén peor, ¿de acuerdo? La importancia en sí depende no solamente del sacramento, de la ordenanza en sí, sino del dador, ¿no?, que directamente. Pues muy bien.
Dime, perdón. No, digo, y al final, pues, con todas estas artimañas y cosas que ellos usaron como diciendo, las personas no pueden tener esos pecados graves, entonces, estos pecados graves que ellos denominaban era lo de los traditores, ahí tiraron de eso y llegaron, pues, a quitar de en medio al obispo que había y a los candidatos, ya llegó Donato. Y claro, ya Donato estando en ese puesto, pues entiendes que la influencia que tuvo esta herejía pues creció y se hizo grande en ese momento. Claro, fue como una plataforma para extenderse. ¿Dijiste que fue en Cartago, puede ser? Sí, al norte de África. Ok, o sea que estamos hablando de unos lugares, y por allí también era San Agustín, o sea que estamos hablando de un lugar dentro de esos primeros siglos de la historia de la Iglesia. Alejandría, Antioquía, Roma, incluso Norte de África, Cartago, pues fueron lugares súper importantes. Entonces, para ir concluyendo, porque son 3 y queremos darle un espacio a cada uno de ellos, pero concluyendo, decíamos, lo intentamos aterrizar a todo esto de una manera práctica que sea relevante para nuestra vida, también a nivel pastoral. 2 preguntas, ¿no?, para finalizar. La primera, entonces, ¿a qué conclusión es que podemos llegar en todo esto? Y si este pensamiento donatista, esta corriente, ¿tiene alguna conexión o vinculación o la podemos ver en algún grupo actual? Tercer milenio, siglo XXI, 2020, ¿vale? Esas 2 preguntitas te dejo. Ok, pues resumiendo un poco, hemos dicho que, claro, el sacerdote, el obispo, llega a estar a un nivel tan alto, tan puro, que dependiendo de él, van estos momentos del bautizo o la Santa Cena, pues van a tener un sentido de verdad. Y hoy en día, pues, lo que hemos aprendido anteriormente, ¿no?, en las otras lecciones, esta visión exclusivista en la que ellos llegaron a creer, los donatistas se quedaron a creer como los únicos y verdaderos cristianos, no aquellos paganos que están allí, que es politizado todo. No, nosotros somos los verdaderos y los más santos y puros. Y esta visión exclusivista, su manera de vivir y de entender las escrituras, los hacía sentir, pues, superiores, llegando, pues, a creerse verdaderos y únicos cristianos. Claro. Su énfasis en la clase sacerdotal, creer en el ministro o el líder como persona casi perfecta y digna para poder administrar los sacramentos. Y claro, todo esto que hemos dicho también lo podemos ver hoy en día en algunas iglesias, en algunos entornos religiosos, donde se puede equiparar al líder, al pastor, a la persona que esté liderando esa congregación o esa iglesia, que solamente Dios puede hablar a través de él, que que esta persona, al ser tan santa y pura, su oración la va a escuchar Dios antes que la mía. Y no estoy diciendo nada extraño, nada cosas que no hayamos llegado a oír o a ver en algunas iglesias. Y entonces... Porque estas figuras son como los intermediarios, ¿no? Claro, entonces, claro, es como un hermano viene a orar por mí, está muy bien, pero si viene a orar el pastor es cuando ahí me va a venir realmente la unción, la bendición. O sea, estamos atribuyendo a veces como un orden de clases a nivel espiritual que estamos cayendo casi en este donatismo, ¿no? Por así te iba a decir, rasgos. El pastor o el cura. O el cura, muchos nos hemos creado en esta religión por ejemplo, en España, ¿no? En este caso la Iglesia Católica. Claro. Así que, perdona, no sé si seguirías un poquito más con el tema de si hay alguna conexión o vinculación con algún grupo actual. Y volviendo, o sea, un poco resumiendo, pues sería de darnos cuenta que desde los primeros siglos esto ya está presente y que hoy en día todavía estos rasgos se pueden ver en distintas religiones y sectas, en las que quiero decir que no es algo que quedó desfasado y que solo pasó en los primeros siglos, sino que hasta hoy en día podemos tener, aunque no se denominen estas cosas como donatistas y demás, pero sí que vemos estos rasgos, estas características de sectas.
Wow, cómo de verdad a veces el celo nos ciega, ¿no? Y nos hace caer en esos errores e ignorar la propia evidencia y el propio testimonio de la palabra, ¿no? En cuanto a nuestra posición, en cuanto a las ordenanzas del Señor, y a cómo conducirnos o conducir también a la iglesia del pueblo. Pues continuamos, porque de nuevo el reloj no para, el reloj siempre continúa, pero vamos a pasar a este segundo grupo, que también seguimos situados en el siglo III, siglo IV de nuestra era. Sí. Y aparece otro grupo, también con muchísima influencia, que es el maniqueísmo. De hecho, tú antes mencionabas a San Agustín, y si no me equivoco, San Agustín, él fue un maniqueísta. Él, antes de abrazar la fe cristiana, también pertenecía a este grupo. Así que, en cuanto al maniqueísmo, lo mismo, por seguir un poco la misma metodología. Sí. ¿Qué sabemos de él? ¿Qué características encontramos? El fundador, un poco entender el contexto, ¿no? de todo este movimiento. Vale, el maniqueísmo hace énfasis en el dualismo entre el bien y el mal. Okay. Esta es una doctrina sincretista. Esto quiere decir que tiene elementos tanto cristianos como elementos paganos, en este caso paganos persas. O sea, que tiene un poco, como puedes decirlo, un poco de todo, ¿no? O sea, cogió del cristianismo, cogió del paganismo persa y demás, y ahí salió, los unió y ahí salió el maniqueísmo. Fue creada por Maní, que era un sabio persa, que estaba casado con una judeocristiana. De ahí las influencias que tiene de esa parte del cristianismo. Y el origen de esta herejía, según su fundador, fue por medio de la revelación de un ángel. Volvemos, ya estamos. Una revelación que un ángel le trajo a este hombre. Ya estamos. Y a partir de esta revelación, pues Maní se presenta como el verdadero profeta. Ya se está proclamando aquí como el profeta. Y lo principal o lo central de su teología es el problema de la salvación. Que él, él la llega a estructurar de una manera un poco compleja, difícil de seguir, ¿no? Porque él empieza, con toda esta revelación, a dar una serie de imágenes, personajes, que al final lo podemos reducir a un salvador y salvado. Y todo esto por medio de una lucha entre el bien y el mal. Entonces, claro, esa lucha dualista, ¿no? Dualista, eterna. Claro, ahora que hemos dicho dualismo, bien y mal, esto, yo creo que lo hemos dado en las anteriores lecciones, tiene un carácter gnóstico. Claro. Esta doctrina tiene como base una visión dualista del universo, ¿no? Claro, lo vimos en el segundo programa, lo vimos con Félix. Claro, una lucha entre el bien y el mal, donde tenemos la luz, que es el espíritu, que está gobernado por Dios, y tenemos la oscuridad, que está gobernada por Satán, el diablo. Entonces, el universo, pues tenemos esos dos, el bien, el mal, la luz y la oscuridad. Claro, este movimiento predica que el bien y el mal estaban separados, pero que estaban juntos y se separaron. Y esta separación vino por medio de una catástrofe cósmica, la cual la oscuridad invadió la luz, por consiguiente, pues el bien y el mal conviven en una constante lucha, ¿no? O sea, estaban juntos, se separaron, luego se intentan juntar, y entonces ese volver pues está creando ahí esa lucha constante, ¿no? Entre el bien y el mal. Entonces, para poder vencer esa oscuridad es necesario el conocimiento, gnosticismo. Claro. De ahí, y claro, y este conocimiento es el que te da esta doctrina, ¿no? Entonces, por medio de estas enseñanzas, tú vencerás esa oscuridad que te intenta dominar, que te intenta juntar, porque el conocimiento trae luz. Entonces, esa es una de las cosas importantes del maniqueísmo. Wow, ya decía Pablo, ¿no? En las epístolas pastorales, de esa, y en alguna otra lugar también,
especialmente a los corintios, de esa sabiduría o de esa mal llamada o falsamente llamada gnosis o ciencia, ¿no? Y sabemos que había un trasfondo, por supuesto, judío, pero también entendemos que había un trasfondo muy griego, muy dualista, muy gnóstico, primer siglo tal vez un gnosticismo incipiente, proto-gnóstico, pero que ahí se estaba ahí forjando todo este asunto, ¿no? Y cómo ya el apóstol Pablo nos decía, ¿no? Ahí en las pastorales de cómo se dedicaban todos estos falsos maestros a los mitos, a las fábulas, a los cuentos, a todas estas especulaciones, porque ahora que te estaba escuchando, o sea, la que se montan y la que se inventan es tremenda, ¿no? A un nivel de imaginación y de especulación altísimos. Déjame seguir preguntándote, igual que hemos visto con el donatismo, hubo una reacción. Aquí ocurre lo mismo, hay una reacción por parte de la Iglesia para confrontar, exponer esta falsa doctrina que es parte de la labor de la Iglesia como esa columna y baluarte de la verdad, ¿o no? ¿O aquí esto se guardó silencio? Sí, no, obviamente digamos, el más importante pues, que se opone a esto pues, es San Agustín. Okay. Y San Agustín pues, él afirmaba que la Biblia dice que Dios es la fuente todopoderosa del bien, todopoderosa, okay. y que sería imposible que el mal prevaleciera, porque Dios es todopoderosamente bueno y omnipotente. Porque si tú equiparas el mal casi a nivel de Dios, ya Dios no es omnipotente. Claro. O le das también, claro, es que son, no sé si me explico, estamos dando ahí, le estamos quitando a Dios algo que si tú equiparas el mal a su mismo nivel, pues ya Dios no claro. es poderoso. Es una lucha de tú a tú. Claro. De tú a tú, de igual a igual, y no es. De igual a igual, y no es así. Entonces, para Agustín, el mal era la privación del bien, ¿no? Él decía, ¿no? O sea, era una de sus definiciones. Y claro, esta herejía, pues, también promovía el evitar hablar sobre la culpa o el pecado, porque estas acciones son resultado de esa lucha que tienen nuestras almas, un alma que procede del bien y otra alma que procede del mal. Entonces, claro, otra vez, venimos un poco esto es todo similar al gnosticismo, ¿no? Expresando un alma mala, que es producto, al dualismo, por así decirlo, del cuerpo material. Y incluso los maniqueos, que es como así se les llama, los maniqueos, evitaban comer carne y tener propiedades terrenales, para estar en contra de todo aquello que tenga que ver con la materia, ¿no? O sea, de manera no directa, clara, estaban pues teniendo estos tintes gnósticos. Claro. E incluso estaban en contra de la procreación, porque lo presentaban como un acto pecaminoso y de transmisión del pecado. Porque claro, para ellos es como cada persona que nacía pues sale con esta alma material, pecaminosa, mala, con esta alma buena y siempre está esa lucha. Entonces ellos siempre nos presentan esa lucha entre el bien y el mal en nuestras almas y eso San Agustín pues no lo aprobaba, no lo apoyaba. Claro, qué bueno, pero fíjate, que es súper interesante. Lo primero es, claro, si esa cosmovisión dualista, claro, qué bien lo que has dicho, porque equipara a Dios con el mal en una lucha de igual a igual o de tú a tú. Y luego algo que comentabas, todos estos grupos al final se vuelven, por un lado, sumamente religiosos, legalistas, que como el cuerpo y la materia es mala, incluso fíjate la procreación o el ejercicio de la maternidad, ¿no? Por parte de las mujeres, pues hay que golpearla, ¿no? Y se volvían súper severos, ¿no? U otros decían, bueno, como la materia y el cuerpo pues está separado de la parte espiritual que es la buena, podemos hacer con ella lo que queramos y caían en un libertinaje brutal, ¿no? Y esto me hace preguntarme, Junior, ¿qué aplicación, ¿no? tiene todo esto a nuestros días? Si de igual manera que vemos reminiscencias del donatismo, sí. Si ahora en
En la actualidad vemos también rasgos o características de este pensamiento maniqueo, pues en grupos religiosos, ¿no? Y si hay alguna conexión o vinculación el día de hoy. Así que, ¿qué aplicación tenemos y si encontramos alguna vinculación o presencia de todo esto en la actualidad? Sí. Hoy en día esta herejía, aunque no lo creamos, está muy presente dentro de los grupos cristianos, ¿no? Por producto de la ignorancia o este pensamiento bipolar acerca de la lucha entre el bien y el mal, pues predomina, ¿no? Y porque presentan a nuestro Salvador como si no hubiera vencido el mal. Claro. Es decir, porque claro, es como si Dios aún estuviese queriendo vencer el mal, que el enemigo o el diablo está a la altura y nivel de Dios. Muchas veces escuchamos la expresión, y aquí lo siento por si los que estén escuchando lo han dicho o lo creen, cristianos endemoniados. Vamos a atender lo que estamos diciendo. Es decir, una persona que ha conocido de Dios, en el que habita el Espíritu Santo, ¿puede ser endemoniada? Es decir, tan débil es el Espíritu Santo que en cuanto aparece un demonio sale huyendo. O sea, sé que lo he dicho de manera a lo mejor poco brusca o muy simplista. Pero queda muy bien. Pero para que tengamos claro de que a veces esas expresiones se pueden dar, a veces por la ignorancia, porque no somos conscientes de lo que decimos, pero que ahí estamos ninguneando o bajando el nivel a Dios. Es que, claro, o sea, si está el Espíritu Santo, obviamente siempre somos tentados y demás, pero no puede venir ahora a habitar, donde habita el Espíritu Santo, venir a habitar un demonio y a poseer. Ahora somos posesión de Dios, somos posesión y somos llenos del Espíritu Santo, claro. También es verdad que hoy en día pues las obras literarias, las películas, las series, pues nos han mostrado el poder del enemigo pues como algo tan maravilloso, superpoderoso, que incluso pues lucha contra Dios de tú a tú, donde películas estas de terror y demás, donde vemos que un endemoniado y viene un ministro y este hombre ya no puede echarlo y tiene que tirar de técnicas y habilidades y conocimientos para poder librarse de esos males. Que es gnosticismo también. Claro, son detalles que las vemos y demás y creemos que, bueno, pues o nos hemos ya, ¿cómo decirlo? Estamos un poco inmunes a eso, ¿no? Que no nos sorprende y demás. Pero si lo pensamos fríamente, decimos, entonces hay un poder maligno que llega el poder divino de Dios y no puede. O sea, tienes que tirar de sal gorda alrededor del círculo y cosas así para que puedas echar al maligno, ¿no? Que no dejan de ser parte de esa brujería, pero parte de ese gnosticismo, de esos rituales, esas técnicas, claro, esas cosas que ellos te proveen. Claro, solo unos pocos tienen, claro, exactamente. Wow, que eso, por supuesto, no estamos para nada diciendo que no estamos inmersos en una lucha espiritual, por supuesto, la Biblia lo declara. El propio Señor Jesucristo en su vida y en su ministerio lo enfrentó. El apóstol Pablo, después de la muerte y la resurrección, la ascensión y coronación de Cristo, nos hablaba de no darle lugar, por supuesto, al enemigo, de no ignorar las estrategias o artimañas del diablo, de entender que es el Dios de este siglo, que nuestra lucha no es carnal o contra carne y sangre. Y eso no quiere decir, no estamos intentando transmitir el mensaje de que no tenemos una lucha. No, sí hay una lucha, pero no es una lucha de tú a tú, de Dios contra el diablo o del diablo de igual a igual con Dios, sino que batallamos y peleamos desde la victoria y desde el triunfo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, validado por su resurrección y ya sellado por esa coronación cuando se sienta a la diestra del Padre, ¿no? Entonces, pero qué bueno, porque ¿en qué año naciste tú, Junior? Tú eres ya jovencito, tú eres de la generación del 91, soy. 91, yo te saco casi 20 años, pero sí que en los 90, te lo voy a decir porque sobre todo en los 90
aunque ya venía desde los 80, pero en los 90 digamos que se hizo mucho más manifiesto todo lo que fue esta guerra espiritual, ¿no? Y todos nos metimos ahí en nuestro celo, tal vez en nuestra ignorancia, pero sí que nos llevó un momento a pensar de que caímos en este pensamiento muy maniqueo, dualista, de ver tanto al enemigo y sus tronos y sus bastiones y la guerra espiritual, que parecía que teníamos que luchar con nuestras fuerzas para ganar metro a metro, centímetro a centímetro y quitárselo al diablo nosotros. Entonces, pues muy correcto. Y luego se prestaba mucho a un montón de ritos y de historias, pues que si no las hacías parecía que no ibas a tener el respaldo de Dios. Qué bueno. Qué bueno. Continuamos y seguimos, ¿vale? Tenemos todavía unos minutos para abordar esta tercera sección, ¿no? Ya hemos visto el donatismo, el maniqueísmo, ¿de acuerdo? Y ahora, a ver, el donatismo se enfatizaba mucho en la propia naturaleza de la Iglesia y de los ministros. Hemos visto el maniqueísmo, pues esa cosmovisión dualista, pero ahora vamos a centrarnos en la persona de Cristo. Y ahora vamos a ver algo de lo que es la cristología. Y otro grupo que bueno, lo entendemos ahora o se conoce como el monofisismo. Así que me gustaría que nos puedas decir un poco igual, la misma línea, ¿de dónde surge esto? ¿Quién es el promotor? ¿Qué significa, de hecho, monofisismo? Que muchos vamos a decir, ¿pero esto qué es? Entonces, bueno, vamos a empezar por lo general y luego lo vamos a aterrizar a algo pastoral, práctico, ¿vale? Para nuestra vida. Ok, pues el monofisismo. Bueno, el fundador y el promotor es Eutíques, ¿no? Un discípulo de Cirilo de Alejandría. Monofisismo es una palabra griega que es monos y physis, que viene a decir una naturaleza. Ok. Y claro, y como tú has dicho, pues aquí ya esta herejía ataca directamente a la persona de Cristo. Aquí ya estamos yendo directamente a la persona de Cristo. Y este término nos indica que Cristo es el resultado de la composición de dos naturalezas, la humana y la divina, que así de primeras decimos, bueno, pues es verdad, Cristo es humano y divino, pero que estas no permanecen como diferentes. En parte dice, no vamos mal, pero claro, para los monofisistas, tras la encarnación, Cristo únicamente existía con una sola naturaleza. A ver. Y esta naturaleza sería la divina. Esto nos lleva a que Cristo no tenía un cuerpo como el nuestro, sino que estaba divinizado. Aceptaban que había un cuerpo, pero que este cuerpo no era humano, sino que era un cuerpo divinizado, por lo tanto, predominaba la naturaleza divina de Cristo. Por eso son monofisistas, una naturaleza. Claro, estamos situados que sobre el siglo IV, más o menos, el cristianismo estaba aquí, era la religión predominante del imperio, tras el edicto de Constantino. Entonces la importancia de la Iglesia iba creciendo en esta época. Claro, el gobierno había un obispo en cada comunidad, o sea, estaba creciendo el cristianismo bastante en territorio gracias a este edicto de Constantino. Pero claro, todo este crecimiento pues, trajo este resurgir de herejías, ¿no? Y en este caso ya estaba saliendo ya algo que atacaba directamente a la persona de Cristo. Tenemos el monofisismo que se centra en la naturaleza divina, que Cristo solo tenía la naturaleza divina, y luego pues, teníamos a Nestorio, ¿no? Que nos decía que había dos naturalezas, una divina y una humana, pero no se mezclaban, sino que cada una era independiente de la otra. Entonces tenemos pero aquí digamos que se centra solamente que Cristo tenía la naturaleza divina. Wow, es lo que decíamos, la Iglesia con un montón de frentes, a veces terminaba uno, venía otro, o al mismo tiempo, de manera simultánea, y fíjate lo que comentas de Eutíques y el monofisismo, luego Nestorio,
de Antioquía, todo lo contrario, en el sentido de que separaba tanto las naturalezas de Cristo, que incluso afirmaba que Cristo eran como dos personas, que Jesús era una persona y que Cristo era otra persona. Claro. Entonces tendríamos allí dos, según Nestorio, claro, dos personas y dos naturalezas. Y según los Eutiques tendríamos una persona y una sola naturaleza, ¿no? Pero lo que la Biblia nos enseña es que, claro, que Cristo no eran dos personas. Cristo solo era una persona, pero sí que tenía esa doble naturaleza, ¿verdad? Tenía la naturaleza humana y también tenía esa naturaleza divina, ¿no? Te quería preguntar porque claro, en todo esto nosotros ya lo tenemos asumido, entendemos Cristo, una persona, dos naturalezas, pero y enseñamos y escribimos, pero la Iglesia hizo lo mismo, es decir, ¿habrá algún documento? Antes te decía, hubo reacciones por parte de la Iglesia y algún documento o algo, ¿qué reacción hubo o dónde podemos ir a mirar para ver lo que aquellos pensadores correctos, ortodoxos, pues dijeron, ¿no? ¿Tenemos algo así que podríamos recurrir? Sí, exactamente. Tenemos el credo de Calcedonia. Ok. Tranquilamente podríamos sacar otra sección de estudios, solo hablar de concilios, de credos, porque tenemos bastante y muy bueno y muy interesantes. Pero el credo de Calcedonia, que fue en el 451, en él se declara que Cristo tenía una doble naturaleza, la humana y la divina, en una única persona. Es decir, Nestorio había dicho que habían dos naturalezas, pero dos personas. Una Jesús, otra Cristo. El monofisismo nos habla de que hay una naturaleza y una persona. Claro. Pero el credo de Calcedonia nos deja claro de que hay dos naturalezas, la humana y la divina, en una persona, en Cristo. Claro, en concreto este concilio pues condenaba al monofisismo. En concreto pues iba en contra de esta enseñanza del monofisismo. Entonces esta declaración de Calcedonia dejaba claro que Cristo tenía pues, dos naturalezas y que estas estaban en la persona del Verbo. Esta unión hipostática del Verbo hacía que las dos naturalezas fueran indivisibles. Es decir, que estas dos naturalezas no se podían dividir, como así lo hacía Nestorio, ¿no? Que dividía las dos naturalezas y era inmutable. Y es decir, que no se transformaba, que ya en la persona pues solamente se mostraba una naturaleza, sino que esa persona ya tenía las dos naturalezas, la humana y la divina. Y aquí iba en contra del monofisismo. Obviamente, todas estas enseñanzas que estamos dando son mucho más amplias, mucho más profundas, pero que ahora las estamos dando de manera un poco resumida, ¿no? Sí. No, pero está súper interesante porque son cuestiones que hay gente que piensa de que Jesús era pues esa doble naturaleza, pero cree que sería mitad hombre, mitad Dios y el 50% de humanos más 50% divino daría el 100% de algo. Y es importante, ¿no? que todo esto lo tengamos claro, porque Junior, si esto no fuera así, te pregunto, ¿cómo todo esto afecta a nuestra salvación? Es decir, si Cristo no fuera una persona con esa doble naturaleza humana y divina y fuera, según dijeran los monofisistas o Nestorio y otros, todo esto ¿cómo afectaría, por ejemplo, a nuestra salvación? Porque por eso es importante, claro. Sí. Obviamente afectaría bastante, ¿no? Para el monofisismo, ellos tenían claro que Cristo, pues la naturaleza humana había sido absorbida por la naturaleza divina. Es decir, lo cual el cuerpo humano ahora sería un cuerpo divinizado. Esta era la creencia del monofisismo. Claro, si este cuerpo no fue 100% humano, fue un cuerpo divinizado, pues, y que no formaba parte de su esencia, de su persona, pues los padecimientos, las cosas que Cristo pasó como humano no fueron reales. Es decir, ellos decían que Cristo
mostraba o se presentaba como humano, o esas acciones humanas, pero era para hacerse cercano a nosotros. Pero claro, al final no se hizo igual a nosotros, o no padeció, o no murió en la cruz siendo hombre, siendo 100% humano. Claro. Entonces, esto, claro, nos cambia todo el sentido de la obra de la cruz, ¿no? O sea, no nos ahora, pudo representar o sustituir plenamente. ¿no? O sea, no se podría identificar plenamente con nosotros para sustituirnos en la cruz. Claro. O sea, sería una identificación, según ellos, un poco... fake, ahora que está de moda. Sí, no, sí, o sea, él pues dice, no, yo hago como que sufro, hago como que padezco, hago como que paso, explico, Wow. todas esas necesidades humanas, claro, porque no puedes decir, no, es que él también tenía hambre, tenía sueño, tenía sed, porque si tú dices que tenía un cuerpo divinizado, ya esas necesidades humanas no las sufría, Claro. no le hacían falta tenerlas. Entonces, claro, según ellos, pues Cristo hizo todo esto para hacerse cercano, como para hacer un ejemplo y demás. Pero claro, a la hora de nuestra soteriología, nuestra salvación, pues no tendría sentido, ¿sabes? No se pudo identificar con nosotros plenamente. Claro, no nos pudo sustituir y salvar. Y luego, para nuestro día a día, es decir, cuando yo tenga una miseria, una tristeza, un trauma, no sé, una tentación, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Si Dios no me va a entender, tampoco Dios me va a comprender porque no lo ha vivido, no lo ha experimentado. Y me venía a la mente Hebreos 4, que Cristo es nuestro sumo sacerdote, ese gran mediador, que sabe identificarse y compadecerse de y con nosotros, porque Él mismo fue tentado en todo, como lo somos nosotros, y que Él sufrió y experimentó todo, pero triunfando, ¿no? Claro. Así y perdería mucho sentido muchos de los pasajes bíblicos que nos habla del sufrimiento que pasó por nosotros o sea, todo, o sea, perdería sentido si nos guiamos por esta herejía. Para nuestra salvación, incluso para nuestra comunión. Para terminar, igual que en los otros dos grupos sectarios, ¿qué relevancia o sigue existiendo, mejor dicho, alguna reminiscencia, algún movimiento actual, grupo religioso que siga abrazando esta idea del monofisismo, o eso ya se quedó en los primeros siglos? En su momento, pues, aunque fue lo condenado y demás, siguió en algunas iglesias coptas, en algunos sectores de Antioquía, y en la actualidad, pues, se pueden encontrar comunidades cristianas que comparten este pensamiento, quizás no completamente, pero en parte sí que comparten esta idea monofisista, que es como la iglesia de Armenia, la iglesia copta en Egipto, la jacobita de Siria, la India, la iglesia cristiana de Etiopía, que son sectores, iglesias que aunque lo vemos tan poco repartidas, aún apoyan este pensamiento monofisista. Wow. Pues muy interesante. Como siempre, se nos ha acabado, volvemos a nuestro café, se nos ha acabado el tiempo, pero estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad. Iglesia Roquera, deja tu comentario, deja tu opinión, deja tu pregunta antes de irte. De nuevo, Junior, gracias por tu tiempo, gracias por tu colaboración, por todo este tiempo que lo has dedicado para estudiar y presentarnos este estudio. Y lo que hacemos ahora, Iglesia, es que nos despedimos, repito, deja tu saludo y nos emplazamos para la siguiente semana con el siguiente programa. Seguimos unidos y seguimos conectados. Que Dios te bendiga mucho, Iglesia. Bye.